Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Osvaldo Narváez, del curso Procesos Cognitivos Superiores. Pertenezco al grupo número 95. En este momento procedo a realizar la exposición de la actividad en bases biológicas de la inteligencia y del aprendizaje. Bueno, en este momento quiero tratar sobre las bases biológicas de la inteligencia, que según James 2006 afirma que la inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. Por ejemplo, si a alguien se le pide subirse al tejado de una casa, automáticamente seleccionará los instrumentos para realizar dicha operación, ¿no? Entonces, aquellos conocimientos ya se los adquiere a medida que la necesidad o la situación lo amerite. Según Piaget, 1970, se refiere a la inteligencia de la siguiente manera: más aún, la inteligencia no consiste en una categoría aislable, discontinua, de procesos cognitivos. Bueno, hablando con propiedad, no es una estructuración entre otras, es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras, cuya formación debe buscarse a través de la percepción, el hábito y de los mecanismos sensomotores elementales. La inteligencia no es así más que un término genérico que designa las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras cognitivas. Entonces, miramos estos dos expositores, entre los muchos que se encuentran, cada uno con sus postulados, con sus teorías, en base a la inteligencia. Entre las características de la misma se encuentra anticipar, construir, comunicar, descifrar, establecer relaciones. Anticipar: la inteligencia busca anticiparse a lo que podría ocurrir y tomar las medidas pertinentes para proteger, asegurar y dar ventaja en alguna situación. Construir, se construye estructuras, pensamiento y memoria, de modo que permita volver a ellas para reaccionar ante situaciones futuras, ¿no? La inteligencia es una forma de construir, de aprender, y así para enfrentar situaciones difíciles. Comunicar, la acción misma de la comunicación mediante símbolos y lenguajes propios. Descifrar y establecer relaciones son algunas de las características que tiene la inteligencia. También entre los procesos involucrados encontramos la atención, la concentración, la memoria, el aprendizaje, etcétera, etcétera. La inteligencia es dada desde el momento del nacimiento del sujeto, en donde se dan con mayor rapidez las conexiones neuronales, llamado este proceso sinapsis, es decir, los primeros años de desarrollo del sujeto son vitales. Es ahí donde se forman estructuras neuronales que permiten el fortalecimiento y ejecución de los diferentes tipos de inteligencias que posteriormente serán utilizados en el aprendizaje de nuevas habilidades. Entonces, según la investigación, la inteligencia es algo que es innato de la persona, o sea que la persona inmediatamente después de su nacimiento ya viene con cierto potencial intelectual para ir desempeñando, desarrollando a medida que van pasando los años en su desarrollo. Entre las influencias del contexto sociocultural, la cultura es una influencia muy poderosa. Es por esto que diversas acciones, formas de pensar e incluso palabras pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo del ámbito social en el que se encuentre. La inteligencia cultural es una habilidad la cual nos vuelve más conscientes y empáticos sobre los valores y formas de pensar de otros para desarrollar comportamientos que nos permita adaptar al entorno. Según Brunner, el desarrollo intelectual es la interiorización de los modelos culturales de acción, imaginación o simbolización, pudiéndose dar entre estos tres instrumentos intelectuales combinaciones jerárquicas muy diferentes según el nivel de desarrollo
técnico alcanzado por cada sociedad. Entonces, ¿cómo influye el contexto en el desarrollo de la inteligencia de las personas? Ya miramos pues que depende de diversas acciones, de formas de pensar, de palabras, diferentes interpretaciones del ámbito. La inteligencia cultural tiene mucho su base está dada en el entorno, en la cultura. Las bases biológicas del aprendizaje, ¿no? Tenemos a Ivan Pavlov, que trabajó el condicionamiento clásico a través de la experimentación con animales para entender los procesos básicos del aprendizaje, concluyendo que cualquier reacción del organismo ante el mundo exterior es un reflejo. Por lo tanto, los estímulos cumplen un papel importante en la producción de respuestas automáticas, ¿no? El proceso de aprendizaje es muy complejo y en él intervienen diversos mecanismos que tienen en común poseer una biológica, como son la actividad molecular de las neuronas y la actividad de los circuitos neuronales, muy importante para comprender los procesos cognitivos superiores. También el cognitivismo describe la adquisición de conocimiento como una actividad mental que implica una codificación interna. Es decir, que el aprendizaje no es solo el resultado de estímulos externos y respuestas. En este escenario, lo más importante es lo que se produce en el interior de una persona, es decir, de los procesos cognitivos. Es por esto que frente a un mismo estímulo, no todas las personas responden de igual forma. Entonces, según la investigación, pues el aprendizaje es como la respuesta a diferentes estímulos. Tiene que ver mucho con el medio, el contexto que lo rodea. Entre las características del aprendizaje, pues se tiene la experiencia como base y estímulo para el aprendizaje, que los alumnos construyen su propia experiencia activamente, que el aprendizaje es un proceso integral, que el aprendizaje se construye social y culturalmente, y que el aprendizaje se ve influenciado por el contexto socioemocional en el que se realiza. Entonces, el proceso pues que de aprendizaje se lleva a cabo de forma activa, por lo tanto las experiencias e ideales se van construyendo de forma constante. Entonces, con cada una de estas características, entendiendo, podemos ir mirando cómo el aprendizaje se va dando a cabo, de que la persona se interrelaciona o se involucra en la sociedad. Entre los procesos involucrados, pues tenemos el aprendizaje se da de acuerdo con determinados procesos y procedimientos tales como las operaciones del pensamiento, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, la capacidad de concentración y memoria y las técnicas y estrategias adecuadas. También influyen y son muy importantes la actitud, la motivación, la voluntad, las relaciones personales y la organización. Entre algunos procesos o métodos a tener en cuenta está el percibir, cómo nosotros a través de los sentidos recibimos lo del medio, el observar cómo nosotros colocamos atención a las circunstancias diferentes de la vida, el interpretar cómo se interpreta, cómo se entiende una situación, el analizar cómo se distribuyen, cómo se clasifican los principios elementales, asociar, reclasificar, comparar, expresar, en fin, todos estos cumplen un proceso importante en el momento en que una persona pues adquiere conocimiento. La influencia del contexto sociocultural es muy importante desde la perspectiva vygotsquiana y sociocultural. En el proceso de aprendizaje, el plano social es clave para el aprendizaje del individuo. En el plano social, los alumnos aprenden con la ayuda de alguien más capaz, que en este caso puede ser el maestro, sus compañeros o sus padres. Para que la ayuda sea eficaz y pertinente, es importante saber lo que el alumno es capaz de hacer por sí solo y ubicar dónde necesita ayuda para realizar más
en cuanto a la tarea que le exija. Entonces, miramos también la influencia en el medio que lo rodea, la escuela, la casa, la sociedad, en fin. Son métodos o son contextos en que también tienen mucho que ver el aprendizaje. Bueno, como referencias bibliográficas comparto algunas links de lecturas que fueron desarrolladas pues para la realización de esta actividad. Espero cumplir con las expectativas. Muchas gracias. Que tenga un feliz día.